Muy buenos días, amados y amadas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por este día domingo 19 de abril del año 2020, año de la plenitud divina, morando bajo la gloria de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión vía web. Quiero seguir compartiendo con ustedes temas que yo sé que son de vital importancia para el tiempo que estamos viviendo. Así que en el día de hoy yo le voy a compartir el tema El secreto de la piedad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque una vez más tú nos concedes el privilegio como hijos, como servidores, como adoradores tuyos de poder juntos seguir estudiando tu palabra. En tanto que la estudiamos, Señor, deposita en nuestros corazones semillas apostólicas y proféticas que puedan germinar, crecer y dar el fruto para la cual tú envías tu palabra. Encárgate por medio de tu Santo Espíritu de acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Declaramos que tu presencia llena cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con este maravilloso Salmo 91. El secreto de la piedad. En la Biblia aparecen registrados dos misterios. Aparece registrado el misterio de la piedad, que tiene que ver con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparece también el misterio de la iniquidad, que tiene que ver con la manifestación del hombre de pecado. Hoy vamos a ver a través de este mensaje cómo nosotros podemos resaltar a través de nuestra vida la piedad que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Así que para ello vamos a utilizar el Salmo 91 y vamos a estar estudiando los versos del 1 al 4. Inicio diciéndole que este salmo, aunque tiene que ver con todos los creyentes, de una manera particular también tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es aquel que de modo preeminente habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Nunca ha habido una vida como la suya. Vivía en comunión absoluta y constante con Dios su Padre. Nunca el Señor Jesucristo actuaba con voluntad propia, sino que solo hacía las cosas que el Padre le dirigía a hacer. Aunque Él era y es Dios perfecto, también es hombre perfecto. Vivía su vida en la tierra con total y completa dependencia de Dios. Sin equivocarse, podía mirar arriba y decir: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por esta preeminencia en el Señor Jesucristo, es que el apóstol Pablo, hablando del propósito eterno de Dios, dijo las siguientes palabras. Romanos capítulo 8, versículo número 29. Dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: sabemos que a los que antes conoció, hablando de Dios el Padre, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De la misma manera en que Dios el Padre fue refugio para nuestro Señor Jesucristo, fue su abrigo, Dios el Padre quiere ser el abrigo de cada uno de nosotros. Y Él quiere que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podamos vivir vida como la que Él vivió, vivir en una comunión absoluta y constante con Él. Que no, al igual que el Señor Jesucristo, que nosotros procuremos no actuar con nuestra propia voluntad,
sino que solo hagamos las cosas que el Padre nos dirige a hacer a través del glorioso y santo Espíritu de Dios. Quiero decirle, amados y amadas, que Dios es nuestra protección, un refugio cuando tenemos miedo. La fe del salmista en el Dios Todopoderoso como protector lo sacaría airoso de todos los peligros y temores de la vida. Vamos a ver en este mensaje dos aspectos fundamentales acerca del secreto de la piedad. El primero tiene que ver con habitar en Dios y el segundo tiene que ver con la protección de Dios. Vamos a ver este primer punto, habitando en Dios. Está basado en los versículos 1 y 2, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Verso 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El primer versículo de este salmo simboliza el tipo de poesía hebrea en la cual se intensifica un pensamiento repitiéndolo en distintas palabras. Habitar y morar son verbos que expresan la idea de residir en un lugar, vivir en él permanentemente. Y aunque el abrigo del Altísimo sea lo mismo que la sombra del Omnipotente para muchos, yo me pongo a pensar que quizás el salmista pensaba en la experiencia de Israel en el desierto, que de noche, tenía una columna de fuego. Y ustedes saben que el desierto por la noche la temperatura baja muchísimo y hay helada, como dice el libro de Job. Entonces el salmista, si su pensamiento estaba la experiencia esa del Espíritu Santo convirtiéndose de noche en una columna de fuego para darle calor al pueblo de Israel, muy bien puede haber dicho el que habita al abrigo del Altísimo. O sea que el que tiene la cobertura del Altísimo en una noche en el desierto estará seguro, estará confiado en el Señor. Mientras que de día el pueblo de Israel tenía una columna de nube. O sea, la columna le daba sombra al pueblo de Israel porque la temperatura en el desierto se va más allá de los 50 grados. Entonces, si el Espíritu del Señor, que se convirtió durante 40 años de manera visible en una columna de fuego y en una columna de nube, no hubiese hecho esa manifestación, ninguno de los israelitas hubiese llegado a la tierra prometida, porque de día ellos hubieran muerto de una insolación y de noche hubieran muerto por la helada. Pero allí estuvo de noche el abrigo del Altísimo y de día estuvo la sombra protectora. Así que el salmista, pensando en eso, dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al reconocer la presencia de Dios y al poner la mano de fe en la mano del Todopoderoso, podemos vivir en constante comunión con Él. En vez de acudir corriendo a Dios en época de dificultades o buscarle como refugio en momentos de peligro, vivimos continuamente bajo la protección de su presencia y no tenemos que andar en carrera en los momentos como el que nosotros estamos viviendo, sino que estamos confiados por la comunión íntima que desarrollamos con Él en los tiempos de abundancia, en los tiempos de quietud y de paz. Y luego, cuando se cierne el peligro, nos hallamos ya protegidos en el lugar que corresponde. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versos del 4 al 6. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús: permanezcan en mí
y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes la rama. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. El verso 6 dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Se oye por ahí con frecuencia la pregunta sobre si la seguridad del creyente es condicional o incondicional. El salmista nos indica que la seguridad del creyente depende del vivir bajo el abrigo del Altísimo, como dijo en el versículo 1. Existen dos posturas extremas respecto de la seguridad del creyente. Algunos se atreven a afirmar que nada de lo que hace el hombre después de la conversión afectará su relación eterna con Dios. Otros viven en un constante miedo mórbido de perderse. Las Escrituras establecen con claridad que la persona puede perderse en realidad después de la conversión. Juan el apóstol dijo, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto está en Apocalipsis 22:19. Antes de que el hombre sea quitado, tiene que haber aparecido primero en él. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Para quitar esa parte de su parte del libro de la vida es porque tiene que haber aparecido primero. Eso significa entonces que uno puede perder la salvación, no como algunos dicen que tú aceptaste a Cristo y que no puedes perder la salvación. Mientras que nadie puede arrebatar al creyente de la mano de Dios, como dice Juan 10:28 y 29. Y nada puede separar al creyente del amor de Cristo, como dice Romanos 8:35 y 39. El creyente puede separarse a sí mismo de la justa relación con Dios. Fíjese, eso no depende ni del enemigo, ni de las pruebas, ni de las luchas, ni de las tribulaciones. Nadie puede arrebatar, nadie ni nada puede arrebatar al creyente de la mano de Dios. Y nada puede separar al creyente del amor de Cristo. El único que realmente puede separar a un creyente de la mano de Dios es exactamente él mismo o ella misma cuando deja de tener una justa relación con nuestro Dios. Para el creyente que vive en ansiedad, hay mucha seguridad de que Dios puede guardarnos de la caída. Como dice Judas 24, que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída, guardar nuestro depósito, dice él. Pero ¿cuándo? Si ponemos nuestra confianza en el Señor. Es posible también que el salmista estuviese pensando en el lugar santísimo del tabernáculo. En aquel lugar habitaría Dios, como dice Éxodo 25:8, manifestando su gloria permanente sobre el propiciatorio. Según la ley, solamente el sumo sacerdote podía pasar a través del velo que ocultaba la gloria de la mirada del público. Solo a la muerte del Señor Jesucristo se rasgó el velo en dos para hacernos saber que en virtud de su sangre ahora tenemos acceso al lugar santísimo, el santuario interior del cielo, la sala del trono, en donde Él manifestará su presencia y su gloria. Como dice Hebreo capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermano,
teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, entre paréntesis, es decir, de su cuerpo. A través de su obra vicaria en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo nos ha dado acceso directo a la presencia de Dios el Padre. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el versículo 6 dijo la siguiente palabra: y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Posicionalmente nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Aquel que reclama para sí esta promesa debe hacer más que aceptar la verdad general de que Dios es refugio. Debe hacer personal esta promesa y afirmar respecto del Señor: Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. Y debemos depositar siempre nuestra confianza en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos también el testimonio de Enoc. Dice la palabra del Señor que Dios traspuso a Enoc para no ver muerte. Pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si realmente, amados hermanos, nosotros queremos estar en la presencia de Dios para siempre, tenemos que hacer lo que hizo Enoc. Tenemos aquí en la tierra que dar testimonio de haber agradado a Dios. Que cuando Dios nos saque de la tierra, todos puedan decir verdaderamente ese hombre, esa mujer era un hombre de Dios, era una mujer de Dios. Tiene que quedar un testimonio. Si no dejamos un testimonio de haber agradado a Dios, ¿cómo vamos a ser traspuestos para tener una vida eterna y una compañía permanente con nuestro Dios para siempre? Vamos a ver el segundo aspecto: protegidos por Dios. Y este segundo aspecto está basado en los versículos 3 y 4. Dice el Salmo 91, 3 y 4: porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Para aquellos que confían en Él, Dios es algo más que un refugio. Porque el Señor nuestro Dios acude a nuestra ayuda, proporcionándonos activa protección. No solo el refugio, porque el refugio uno tiene que entrar a la cueva, uno tiene que entrar a la fortaleza para estar resguardado contra el mal, contra los ataques. Pero aquí el Señor es más que un refugio, porque Él siempre acude a nuestra ayuda y nos proporciona esa protección. O sea que no solamente nosotros, sino que Él acude a ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de lucha, de tribulación, de aflicción. Dice que el Señor nos libra de la trampa del cazador. En otras palabras, nos rescata de peligros ocultos. Esto habla del complot malvado del enemigo para atrapar a los incautos. Naturalmente que el cazador es Satanás. Él sabe de qué manera tender una trampa atractiva y atrapar a la presa.
Siempre el enemigo, Satanás, apela a la concupiscencia y al deseo, pero oculta de nuestros ojos a la pestilencia destructora que puede sobrecogernos y destruirnos. Como dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Todo inicia, ¿por qué? Por nuestros pensamientos, por nuestros deseos. Deseos malsanos, deseos impuros, impulsos pecaminosos, pasiones desordenadas. Eso el enemigo lo utiliza muy bien como una trampa para hacernos caer a nosotros. Y cuando él está utilizando eso como una trampa, él oculta, trata de ocultar que nosotros veamos que detrás de esa trampa lo que hay es, amados hermanos, una pestilencia destructora. Qué terrible es cuando uno peca contra Dios. La culpabilidad, uno se siente defraudado, uno se siente que es infiel a Dios. Eso es un sentimiento muy terrible. Entonces uno tiene que estar pendiente cada vez que el enemigo trata de poner esas trampas, porque el enemigo siempre va a atacar por el lugar más débil. Y nosotros tenemos que conocer cuáles han sido nuestras áreas débiles para ponérselas al Señor, a fin de que Él nos perfeccione y fortalezca su poder en medio de nuestras debilidades y flaquezas, como dijo el apóstol Pablo. Podemos afirmar asimismo que el Señor quiere hacer algo más que rescatarnos, puesto que quiere proporcionarnos sabiduría a fin de que no seamos atrapados de nuevo. Los que han pasado por esa vida de pecado saben lo que eso duele, frustra, desanima, crea tristeza, desolación, aislamiento, culpabilidad. Pero Dios quiere evitarnos todas esas cosas. Dios nos ha rescatado para que nosotros no volvamos a las mismas cosas. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros podemos verificar si realmente estamos en Cristo. Porque una cosa es aceptar al Señor Jesucristo y otra cosa es estar en Cristo. Estar en Cristo es caminar con Él, tener intimidad con Él. Mis amigos son los que me aman, los que guardan mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Y Jesús solamente camina con amigos. Y nosotros podemos entrar a ese círculo íntimo del Señor, porque eso es lo que realmente el Señor quiere que pase. Así que nosotros podemos afirmar que el Señor quiere hacer algo más que rescatarnos. Él lo que quiere es proporcionarnos sabiduría a fin de que no volvamos a ser atrapados por las mismas cosas que ya se hicieron viejas y que quedaron atrás. Como dice 2 Corintios, capítulo 2, el versículo 11. Para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos o sus maquinaciones. En realidad, amados hermanos y hermanas, podemos estar siempre protegidos del peligro si nos refugiamos bajo las alas de Dios, las alas protectoras de su amor y su cuidado. Esto de las alas nos habla a nosotros de cobertura,
y refrigerio en el Altísimo. Es como cuando las gallinas tienen sus pollitos. Cuando las gallinas tienen sus pollitos y el sol está bien fuerte, la gallina se busca una sombra y mete los pollitos debajo de ella. Y cuando llueve, ¿qué hace la gallina? Abre su sala y mete los pollitos debajo de su sala. Ustedes saben que las aves en la pluma tienen como especie de un aceite. Y entonces cuando el agua cae resbala. Los pollitos no, si el pollito le cae el agua sin tener pluma, entonces va a quedar todo empapado. Pero entonces lo que hace la gallina es que lo mete debajo de sus alas, lo cubre, lo protege, le da cobertura. Entonces esta de las alas nos habla a nosotros de la cobertura y el refugio en el Altísimo. El cuidado tierno y personal de Dios es comparado al cuidado de un ave con sus polluelos. Luego dice, escudo y defensa es la verdad. Esto nos habla a nosotros de la protección en la fidelidad de Dios. Sus promesas son seguras. Lo que Él ha dicho, esto hará. Esto es para el creyente, escudo y adarga contra el enemigo. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 16. Y sobre todo, ármese con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese, en el escudo el apóstol Pablo dijo, y sobre todo, tomate el escudo, sobre todo, ármate del escudo. O sea que toda la armadura es importante, pero el apóstol Pablo hace énfasis en el escudo, sobre todo, tomate el escudo de la fe, porque con el escudo que nosotros vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, bloquear todas las estratagemas, las maquinaciones que el enemigo envía contra nosotros. En este pasaje, amados hermanos y hermanas, hay 8 imágenes de protección que presenta el salmista. La primera imagen es abrigo, segunda sombra, tercera refugio, cuarto castillo, quinto plumas, sexto alas, séptimo escudo y octava defensa. Estas palabras están entre las más hermosas que hablan de la protección de Dios frente al peligro en todo momento. Ellas afirman y aumentan la constancia de la protección del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué temer. Al encomendarnos, quiero concluir con esto, al encomendarnos a su protección y al prometerle nuestra devoción diaria, siempre nosotros estaremos seguros. Encomendémonos pues a la protección del Señor y no solamente debemos prometerle nuestra devoción diaria, sino que debemos practicar la devoción diaria para estar seguros en ese refugio que es nuestro Dios. Quiero que en este momento, después de esta reflexión, podamos orar al Señor, porque realmente necesitamos esa protección de Dios, necesitamos ese abrigo, necesitamos esa sombra, necesitamos ese refugio, necesitamos ese castillo, necesitamos esas plumas, necesitamos esas alas, necesitamos ese escudo y esa defensa que nuestro Dios nos quiere dar para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 26, el versículo 3, él dice, y tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa esta! El Señor nos guardará en completa paz, porque nuestros pensamientos perseveran en Él y porque nosotros hemos confiado en Él. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por habernos dado la oportunidad de este tiempo tan especial delante de ti. Queremos tu refugio, tu protección. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomendamos nuestras vidas a ti para que nos protejas y nos guarde. Y Señor, y queremos tener una devoción diaria para estar en la seguridad que tú le brindas a aquellos que sus pensamientos perseveran en ti y que hemos confiado en ti. Señor, nos encomendamos en tus manos. Tú eres nuestra seguridad, nuestro escudo, nuestra adarga y nuestra verdad. Por eso no tememos al terror nocturno ni a ninguna amenaza del enemigo de día. De día, Señor, tu sombra nos dará protección contra el calor de este mundo, y de noche tu abrigo nos dará cobija para que las heladas de esta vida, Señor, no terminen con nosotros. Señor, te honramos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Espero volver a estar con ustedes el próximo viernes trayendo una reflexión que nos ayude a caminar en esta senda que el Señor Jesucristo nos abrió. Entre tanto llega ese día, que la paz y la bendición de Dios reposen sobre su vida ahora y siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.